para que todos como que estemos conectados y tengamos esa empatía hacia esas personas que tal vez están viviendo esa crisis o si en nuestros propios hogares está sucediendo eso, pues veamos más allá de ese miedo. ¿Listo? Esa es como la intención también de desarrollar este curso, hacer ese llamado que se hace contundente. Entonces, bueno, ya les dije entonces que vamos a iniciar con la intención que tienen los textos y por lo tanto, entonces vamos a unir este tema Profe, con la tipología profe, textual. ¿me oyes? Señor, Disculpa, es que no se si oye. En este no me momento escucha, no se está escuchando, sí. ay Dios mío, No te preocupes, toca con paciencia. ahí me escuchan ahora sí. Yo sí escucho, no sé los muchachos, no sé por qué no están escuchando ellos. Entonces, ingresa otra vez. Sí, pues voy a salirme y voy a ingresar. Buenas tardes, Sí se oye, pero ¿por qué? Ahora sí me escuchan, sí se oye, sí. los estudiantes me escuchan, y ahora sí. O sea, todo lo que dije ahorita no me escucharon nada, Es probable. ¿sí? Ok, Puse de hospedadora. probable que no me escucharon. Entonces sería mirar si puedes poner tu pantalla completa o algo así. Sí, ya, ya. No, pero no sé Es que me cómo dicen que no se hacerlo. escucha. La pantalla. Me dicen que no se escucha. Dicen que no escuchan, Sí, profe, no. Estoy mirando. pero O sea, sí te veo la imagen bien y te oigo bien, pero no sé por qué los estudiantes no oyen. bueno, y ahí, ¿será que me escuchan? Ahí está activado ahí dice que está activado el micrófono. Sí, ¿no? Y sí se escucha. O sea, yo sí te oigo, pero no sé por qué los estudiantes no. Estoy mirando por ¿Y qué qué, pero hacemos no veo por entonces? qué. Porque dice su micrófono no está silenciado, es decir, que ahí se supone que me deberían escuchar. Sí, o sea, no entiendo tampoco. Bueno, entonces voy a volver a iniciar, porque lo que pasa es que cuando inicio, mira que me aparece como, me aparece un asunto. Llamo yo, ¿no?
¿Ahí me escuchan todos? ¿Quién más me escucha? Paula me escucha. ¿Quién más me escucha, porfa? Sí, si no se escucha, por favor, manténganse conectados, que estamos tratando de Listo. cuadrar ¿Ya? la... ¿Tú te escuchas? ¿Ya ahora sí escuchan? Ahí sí ¿Ahora te sí están escucho. escuchando? ¿Quién más escucha, porfa? Háganmelo saber por el chat, porfa. Si me escuchan, buenas tardes a todos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Ya? ¿Me escuchan? Joan Sebastián dice que sí escucha. Listo. ¿Y los otros participantes? Yo no tengo audio. Ok. Dice aquí. Joan Sebastián, Alexandra, ¿me escuchas? Miguel, Joan Esteban, ¿me escuchas? Paula, Claudia, Esther, Santiago, ¿me escuchan? Andrés, Jorge Luis, Esteban, ¿me escuchan? ¿Qué te dicen? Que ahora sí, bueno, algunos sí me escuchan y otros no. Mm, Ah, muchachos, por favor, denle una opción. Aquí nos dice una compañera que tienen que activar audio desde el PC, desde el computador, para que ustedes escuchen a la profesora. ¿Listo? Entonces, ¿Ya me denle... escuchan? De nuevo. Buenas, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, digan sí, sí Hay o unos no chicos que para sí, hay unos chicos que sí. si me escuchan. Bueno, entonces que la mayoría sí escucha o qué, porque no escucharán los otros chicos. Revisando, pero no, al parecer es... Joan sí escucha, Paula sí escucha. Hay chicos que no escuchen es porque tienen que darle la opción de salida de audio desde el PC. ¿Listo? Cuando apenas ingresen a la clase. Bueno, chicos, ya ahí ya lograron organizar su audio. No, todavía no escuchan algunos. Y algunos no escuchan todavía. Pero sí, lo que pasa es que en la parte de, bueno, ahí sí toca activar el sonido, porque sí toca que le den la opción de activar. Entonces, ¿qué hacemos, David? ¿Esperamos o sigo? Chicos, vuelvan, salgan y vuelvan a entrar los que no escuchan. Y cuando puedan escuchar, cuando puedan ingresar, digo, les dan la opción de activar el audio por el computador. ¿Listo? Listo. Entonces démosles un tiempo a los que para que se conecten los otros chicos, démosles un tiempo Sí. y, y ya, pues entonces comenzamos todos al tiempo para que pues tampoco los que están conectados pues se vayan, sino la idea es que estemos ahí, tengamos paciencia mientras pasa también todo este asunto. Entonces esperemos a ver que los demás compañeros logren escucharnos para poder pues sintonizarnos todos, poder que todos estemos como en el mismo tema.
Mientras tanto voy a hacer unas pruebas. Bueno, listo. Ya se están volviendo a conectar. Listo. Esto Jorge sí escucha. ¿Quién más escucha? Bueno, ya hay varios. Sí hay clase, pero tengan paciencia, un momento que estamos organizando para que los demás, si hay clase, tengan paciencia. Yo ya había hecho la introducción un poquito del tema, pero me dijeron que no se escuchaba. Entonces estamos esperando que ellos se vuelvan a conectar para que logren escuchar. Entonces, cuando ingresen, por favor, necesitamos saber si están escuchando. Si escuchan, si me están escuchando para continuar la clase. Entonces, entonces, Joan Esteban me escucha, Jorge Luis, Esther me escucha, Joan Sebastián, Paula Alejandra me escucha, Alexandra me escucha, Claudia me escucha, Juan David me escucha, Luis Gabriel, Michael Esteban me escucha, Miguel Ángelo, Santiago, Tuadis Andrés me escucha. Necesitamos saber entonces no sé si me están escuchando para continuar. ¿Listo? Entonces, ¿qué dices, David? ¿Será que ya? Más bien continuemos con la clase. Sigue la clase para los que sí pueden escuchar y mientras tanto yo voy avisando a los que no cómo hacerlo, cómo ingresar bien. ¿Listo? Listo, entonces va a continuar con la clase. Sí, ahí. Bueno, chicos, yo les estaba haciendo entonces esa invitación para que en estos tiempos en donde pues estamos pasando una contingencia, todos lo sabemos, ¿sí? A nivel mundial. Entonces, en estos tiempos, pues, para que dentro de la clase, entonces nosotros nos demos la oportunidad como de compartir estas vivencias que nosotros hemos tenido, esos pensamientos, y tengamos esa capacidad de reflexionar sobre lo que nos está pasando como humanidad. ¿Listo? Esa es la invitación, ese es el objetivo. Sobre el que vamos a trabajar. Entonces, les estaba diciendo ahora sí, el tema que vamos a trabajar hoy, entonces va a ser como tal la intención que va a tener un texto y la tipología textual. Son dos temas que entonces se unen, que se relacionan, que coexisten por algún motivo. Entonces, vamos a qué? Vamos a empezar ¿por qué es importante entonces reconocer pues qué tipo de texto hay dentro de mis lecturas o por qué se hace importante reconocer cuál es la intención que tiene el autor frente a un tema, ¿sí? Ustedes, bueno, entonces, vamos a pensar que nosotros siempre, todo el tiempo, nosotros somos lectores, ¿sí? Desde que nosotros somos pequeños, nosotros estamos metidos en la lectura, somos lectores por naturaleza. Leemos textos, entonces, que son orales, ¿sí? Y también leemos textos escritos. Con los textos, entonces nosotros siempre vamos a estar indagando, a buscar la manera como de encontrar, de comprender, de interpretar como esos contenidos que nos están diciendo los textos. Cuando yo estoy hablando aquí en este momento de textos, entonces no me refiero solamente a lo escrito, ¿sí?
Recordemos entonces que los textos también pueden ser orales, ¿sí? Y cuando yo les estoy diciendo que somos lectores desde que somos muy pequeñitos, les estoy hablando de que nosotros tenemos la capacidad de leer los contextos, de observar, y por medio de esas capacidades es que entonces estamos interactuando con el medio y estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, se hace importante que nosotros reconozcamos cuál es ese mensaje que nos está emitiendo la otra persona. Pongámonos entonces en una situación comunicativa. Cuando ustedes están conversando con su amigo, con su amiga, cuando están conversando con sus padres, ¿sí? Con sus primos, en ese momento, entonces es cuando se hace importante si realmente comprendí lo que ellos me están diciendo, si realmente hay comprensión, ¿sí? Si tengo la capacidad de comprender a esa otra persona que me está hablando, si el mensaje que él me quiere hacer llegar, entonces lo estoy interpretando, ¿listo? Ese es el objetivo. Entonces, cuando yo identifico ese mensaje, pues voy a pensar que detrás de ese mensaje hay una intención. Y la intención, entonces, tiene que ver con el objetivo que tiene ese mensaje. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué esa persona con la que yo estoy hablando, llamémosle interlocutor, me está diciendo ese mensaje? ¿Sí? ¿Qué me está transmitiendo? Y hay muchas formas de transmisión, ¿sí? No es lo mismo, entonces, que yo le diga a una persona que la quiero mucho, ¿sí? Y cómo se lo estoy diciendo, pues según el vínculo que yo tenga con esa persona. Por ejemplo, decirle a alguien, oiga, por favor, vaya a la tienda y compre los tomates, ¿sí? Si se dan cuenta, la intención siempre va a ser diferente, ¿sí? El objetivo que yo voy a tener del mensaje va a ser diferente. Entonces, cuando yo descubro cuál es el objetivo, cuál es la intención de ese mensaje, entonces voy a saber que estoy comprendiendo ese mensaje. Y para eso, entonces, se hace importante entender cuál es la intencionalidad con la que a mí me están hablando, con la que se están dirigiendo bueno, en este caso, al interlocutor o al lector, ¿sí? ¿Cuál es la intención entonces que tiene una persona cuando está expresando, cuando está cantando, por ejemplo? ¿O cuál es la intención que tiene un medio de comunicación cuando me está transmitiendo las noticias? ¿O cuál es la intención que tiene entonces, por ejemplo, una novela, ¿sí? Yo aquí estoy viendo la novela y cuál es la intención de ese interlocutor, listo. Entonces, cuando yo soy consciente de encontrar ese objetivo, entonces voy a entender que hay una relación, que hay un diálogo, que hay una conversación con esa otra persona, con ese otro interlocutor. Y esto es fundamental en el proceso del lenguaje, en el proceso de comunicación, porque de esa forma es que yo voy a comprender que el otro está metiéndose en la conversación que yo le estoy proponiendo. Es decir, cuando yo me meto en el corazón y en la mente de ese interlocutor, voy a saber entonces cuál es el mensaje, cuál es la intención, ¿sí? ¿Para qué él me quiere contar esa historia? ¿Para qué me quiere contar esa anécdota? Claro, él me quiere hacer reír, pues yo expreso la risa, ¿cierto? Me contó un chiste, pues yo me río. Entonces esa es la intención comunicativa, eso es lo que vamos a trabajar hoy, y para eso se hace importante entonces descubrir detrás del mensaje cuál es el objetivo que va a tener entonces el interlocutor, ¿sí? Y saber y convencerme que yo realmente tuve una comprensión. Entonces, para eso se hace importante. Ahora, entrando ya un poquito más en materia, siendo más específicos, entonces vamos a entender que, bueno, hay diferentes intenciones comunicativas. Vamos a definir primero, y frente a esto, pues sí, estén muy atentos. Eh, entonces, que la intención tiene que ver entonces con el objetivo y con el propósito que va a tener un interlocutor al emitir un mensaje.
Esa es la intención comunicativa, ¿sí? Cuando hablo de intención, entonces se hace referencia al objetivo. Y cuando entonces yo hablo de un objetivo, va a haber una pregunta que es fundamental para poder encontrar ese objetivo. Y la pregunta es, ¿para qué el autor o el interlocutor me está dando, me está emitiendo ese mensaje, me está dando esa información? Entonces, la pregunta clave es ¿para qué? ¿Listo? Ya, entonces van a surgir otras preguntas, como por ejemplo, entonces, ¿para qué me quiere decir el autor eso? ¿Qué es lo que me está diciendo el texto? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo el texto? ¿Y qué es lo que yo percibo del texto? ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo con esa lectura? ¿Sí? Esas son preguntas que entonces yo me voy a hacer como lector. Voy a entender que entonces cuando me hago esas preguntas que son claves, voy a entender entonces ese objetivo, ese propósito, esa intención comunicativa. ¿Listo? Entonces, vamos bueno, vamos a hacer esto. Como hoy estamos trabajando entonces sobre la intención comunicativa y sobre la tipología textual, vamos entonces a considerar que según la intención que tenga el autor frente a los temas, entonces va a surgir todos los tipos de texto, todo el tema de la tipología textual. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar también, según pues lo que ustedes ya han visto en la plataforma, que hay, bueno, lo voy a hacer así, voy a dar la clasificación pues de los textos, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de los tipos de textos y a la vez que voy a hablar entonces de los tipos de textos, vamos a identificar la intención que hay detrás de esos tipos de texto. Ese es el objetivo. Entonces, les voy a compartir una imagen en donde vamos a identificar como esos tipos bueno, la tipología textual según los tipos de texto. Entonces, me dicen que se está escuchando entrecortado. ¿Todos están escuchando entrecortado? ¿O se está escuchando bien? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya mejoró? Bueno, entonces les voy a compartir una imagen, ¿sí? Esperamos que nos salga bien. En donde entonces vamos a identificar tipo de esas intenciones. Entonces, bueno, aquí va la imagen. Ay, no. Listo. Ahí ven la imagen. Entonces, ¿me escuchan? Bueno. Bueno, según los tipos, bueno, según la intención, entonces vamos a encontrar que hay textos informativos, ¿sí? Que hay textos narrativos y que hay textos argumentativos. Es decir, vamos a profundizar en en tres tipologías textuales. ¿Listo? Vamos entonces a identificar que hay textos informativos. Estos textos informativos, entonces siempre van a tener la intención, el objetivo de transmitir información. Es decir, van a dar a conocer un asunto, un hecho, una situación, ¿sí? O también pueden dar a conocer datos. ¿Listo? Aquí, entonces, vamos a identificar algunas características del texto informativo. Para eso pues, también les voy a compartir otra imagen para que tengamos en cuenta como esas características principales que tiene entonces el texto informativo. Entonces, bueno, la primer característica que tiene, bueno, lo primero que vamos a decir es que entonces la primera característica que tiene el texto informativo es que hace parte de la función referencial. Bueno, este tema de las funciones pues se hace importante
que es un tema específico como de la lingüística textual, ¿sí? Y este tema de las funciones del lenguaje lo plantea un lingüista que se llama Roman Jakobson. ¿Mm? Él entonces se da cuenta que en el uso del lenguaje van a haber diferentes funciones y las funciones entonces se refieren como tal al uso que le damos al lenguaje en diferentes contextos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos la idea de un texto informativo, imagínense qué tipos de textos informativos conocen ustedes. ¿Mm? ¿Qué texto me va a informar? ¿Sí? Piénsenlo. Entonces, voy a mirar que entonces este hace referencia, según lo que propone este lingüista, que existe una función referencial. ¿Listo? Entonces, la función referencial se da me va a informar, ¿sí? El texto se va a encargar de informar. Y entonces ahora vamos a desglosar las características. El texto, entonces, va a ser objetivo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir que es objetivo? Entonces, ¿qué quiere decir la objetividad? Entonces, eso se refiere a que muestra la información sin dar un punto de vista. Es decir, va a mostrar la información desde una perspectiva que es totalmente neutra, ¿sí? Sin decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, sin decir si le gustó o no le gustó, sino simplemente va a mostrar la información, el dato, el hecho, la situación tal cual ocurre, sin mostrar ningún tipo de opinión. ¿Listo? Entonces, esa es la objetividad, ¿sí? Miren, démonos cuenta que cuando nosotros vemos una noticia, ¿sí? Entonces nos van a narrar una situación, ¿sí? Que va a ser tal cual es. El periodista se supone que no debería mostrarme pues su punto de vista, sino debería ser totalmente neutral frente a la situación. Me va a mostrar, ocurre esto, ocurre tal situación, ocurrió a tal hora y en tal lugar. ¿Listo? No tiene por qué mostrar su punto de vista, porque esa es la objetividad, ¿sí? En una noticia o en un texto informativo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces otra característica que es que el texto informativo va a ser claro. Entonces, ¿cómo así claro? Ahora sí, ahí sí les estoy mostrando ahora sí la imagen, qué pena. Antes pensé que se las estaba mostrando, pero no. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Entonces, va a ser claro. ¿A qué se refiere que es claro? Entonces, que va a ser preciso, que va a ir sobre el asunto directamente, ¿m? Y que no le va a dar rodeos al asunto, ¿sí? Eso entonces va a implicar que también sea conciso y entonces cuando yo digo que es conciso es que va a ser breve, ¿sí? Que va a ser preciso y que va a ir al punto, es decir, ir al grano. Así de sencillo como ir al grano, ¿sí? Los temas de claridad y de ser conciso es que van a ir al grano, ¿sí? Sin ponerse con rodeos. Otra característica entonces del texto informativo es el uso de tecnicismos, ¿listo? ¿Qué son los tecnicismos? Son palabras específicas dentro de un área de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted va entonces al médico y entonces usted le dice, doctor, tengo dolor de estómago, estaba enfermo, ¿sí? Pero entonces el doctor le va a decir, no, usted tiene una gastroenteritis, ¿sí? Y entonces la gastroenteritis sería un tecnicismo porque sería un término que se da dentro de un área de conocimiento. La otra característica del texto informativo es que es veraz. Eso quiere decir que va a estar basado en hechos que se basan en la realidad, ¿sí? No son entonces aquí hay una distinción clara y es que el texto informativo entonces se basa en cosas que son verídicas, en cosas que son de la realidad. Es decir, el autor del texto no se va a inventar absolutamente nada, sino que va a basarse en la realidad. ¿Mm? Otra característica del texto informativo, entonces, es el uso de ejemplos y de referencias, es decir, los ejemplos los va a usar para contextualizar como tal el tema y las referencias pues para darle autoridad, ¿sí? Es decir, voy a basarme en el estudio que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Frente a, entonces al COVID-19 o al cáncer de cuello uterino, que son autoridades que saben sobre el tema en el que yo estoy hablando, ¿listo? Entonces, vamos a mirar ahora que dentro de los textos informativos, pues también hay una clasificación,
¿m? Hay unas clases de texto. Y entonces ahí pues también les voy a compartir una imagen para que nosotros tengamos en cuenta a qué hace referencia. Si quieren yo después pues les podría compartir esta presentación para que ustedes tengan en cuenta esto. Eh, entonces, bueno, el texto se va a dividir entonces en textos periodísticos. En el texto periodístico, entonces voy a encontrar lo que son las noticias, los informes y las crónicas, pero ojo con la crónica porque la crónica no es tan puramente informativa, ¿sí? Porque si bien entonces se basa en hechos de la vida real, ¿sí? Y lo da de una forma ordenada, en un tiempo cronológico, no, entonces también tiene características de la narración, ¿sí? Entonces, bueno. Ahí les dejo esa claridad. La crónica también es informativa, pero entonces también puede ser narrativa. Entonces aquí entramos a un tema importante, que es que entonces los textos no son tan puros. ¿M? Bueno, sigamos con el texto informativo. También tenemos el texto científico técnico. Estos son textos entonces que son específicamente de las ciencias, como la física, la biología, la química, las matemáticas, y son temas que entonces son totalmente específicos que me pueden hablar entonces del universo, ¿sí? De astrología. Entonces, todo, bueno, todo este tema. También vamos a encontrar otro tipo de textos que son los jurídico-administrativos y que son las leyes o decretos, que precisamente, entonces, para que lo tengamos en cuenta, es el decreto que nos está rigiendo hoy día, ¿sí? Frente a la cuarentena. Entonces, son textos que están escritos con total objetividad. ¿Listo? Dentro de las clases de texto informativo y dentro de la plataforma nosotros encontramos entonces lo que es el texto explicativo. ¿Listo? Entonces quiero dejar claro que el texto explicativo dentro de dentro del estudio que estamos realizando pertenece también, tiene las características del texto informativo, pero entonces va a tener características también más específicas. Es decir, el texto explicativo está dentro del texto informativo. ¿Listo? Entonces, el texto explicativo es aquel que me va a hacer saber, comprender y aclarar cuáles son los textos explicativos para que nosotros tengamos una idea más clara. El texto explicativo es el que es el libro de texto, es la enciclopedia, ¿sí? Es el diccionario, ¿sí? Y ese tipo de textos, entonces a mí me va a dar, me va a dar claridad sobre un tema que al principio yo no tenía claro, ¿sí? Que por eso me acerco a la enciclopedia, por eso me acerco al diccionario. Es decir, al principio el tema no es tan claro, pero luego entonces ya me va a ofrecer información que va a aportar para que yo pueda aclarar ese tema. Luego entonces vamos a encontrar que entonces tiene unas características o tiene unos recursos estilísticos, ¿listo? Frente a estos recursos discursivos o estilísticos, es decir, los recursos estilísticos son como las formas a las que acude el escritor para tener más claridad frente a los temas. Vamos a entender entonces que van a acudir a la definición y que la definición entonces es aquella que me va a ofrecer como una información objetiva, ¿sí? Y que es el primer paso para aclarar el problema. La clasificación entonces se utiliza para agrupar a partir de similitudes y diferencias. Y y también amplificación. Los ejemplos, entonces se va a ir de una forma más concreta a una forma más general, ¿listo? Y la analogía, ¿qué es la analogía? La analogía es una forma de comparación en donde se va a comparar el texto, bueno, un término, ¿sí? Se va a comparar un término con otro. Les voy a poner un ejemplo de una analogía, ¿sí? La analogía es una relación de comparación entre los términos. Entonces, por ejemplo, yo voy a comparar el funcionamiento de un carro con el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Aparentemente, estos dos objetos no tienen nada que ver, no tienen relación, pero cuando entonces yo empiezo a mirar, voy a mirar que ¿cómo voy a hacer la analogía? Voy a decir que entonces el funcionamiento del cuerpo se parece al funcionamiento del carro porque los dos son máquinas complejas. ¿Listo? Esa es la analogía, es la comparación que yo voy a hacer entre dos elementos. Y por último, pues mirábamos que estaba la citación. La citación entonces son esas referencias, esas fuentes de autoridad a las que yo voy a acudir para darle más fuerza a mi texto.
¿listo? Entonces, estos son los tipos de las clases de texto informativo, ¿sí? Eso está metido en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a pasar a las características del texto narrativo. Así como ustedes ya lo han estudiado, entonces vamos a identificar que el texto narrativo pertenece entonces a la función poética. Recuerden que estamos también clasificando las funciones del lenguaje de este señor lingüista Roman Jakobson, y también entonces estamos clasificando la intención. ¿Cuál es la intención de un texto narrativo? La intención entonces va a ser relatar, ¿sí?, acciones que pueden ocurrir en la imaginación, en la fantasía, o también exaltar sentimientos, emociones, ¿listo? Dentro del, bueno, las características del texto narrativo, entonces va a ser, a diferencia, por ejemplo, del texto informativo, es la subjetividad, ¿listo? Mientras les comparto la imagen, les voy a ir explicando a qué se hace referencia la subjetividad. La subjetividad, entonces, va a ser un elemento en el que parte del sujeto, ¿sí? Es todo ese cúmulo de sensaciones, de emociones, de experiencias que yo he acumulado como persona. Cuando yo era pequeño, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, todas esas emociones, todos esos sentimientos hacen parte de la subjetividad. Es decir, que entonces ya no va a ser una posición neutral, ¿sí? Lo subjetivo, sino que ya entonces voy a tener ya voz y voto como autor para decidir entonces que sí voy a expresar esos sentimientos, esas emociones, ¿listo? Entonces, tenemos que está dentro de la función poética. Miren, ya les voy a compartir ahora sí la imagen. La función poética, que es totalmente subjetivo, que es lo que les estoy explicando, que es una forma única de ver la realidad, ¿sí? Aquí sí se vale que entonces usted opine, que usted piense, que usted sienta como lo que quiere. También vamos a mirar que el texto narrativo se caracteriza por la fantasía, y gracias a la fantasía pues se crean mundos propios. También tenemos la creatividad, que es como el hecho de crear de un mundo imaginario, ¿sí? Que solo va a tener sentido en ese mundo. Vamos a ver que también tiene emoción, que son las formas de percibir el mundo, y que va a tener un lenguaje poético, y esto es muy importante dentro del texto narrativo, porque ese es el lenguaje embellecido que expresa emociones, sentimientos, y que implican las figuras literarias. Entonces, aquí vamos a identificar que hay una clasificación también que ustedes ya han trabajado en la plataforma. Entonces aquí pues no me quiero detener mucho porque ya nos hace falta poquito tiempo, y bueno, la idea es que avancemos. Entonces aquí vamos a identificar que entonces el texto literario está clasificado, ustedes ya los conocen, como la novela, el cuento, el mito, la leyenda, también está la poesía y todo el género dramático. Aquí también quiero agregar entonces que, por ejemplo, algunas canciones que, por ejemplo, las de Kraken puede ser, tienen como esa poesía metida. Entonces las canciones, algunas, sí, quiero aclararlo, van a estar metidas dentro del texto narrativo, ¿listo? Listo. Vamos entonces a pasar a la siguiente tipología textual que nosotros vamos a trabajar, que es como tal entonces el texto argumentativo. Vamos entonces a considerar que el texto argumentativo tiene una función del lenguaje, que entonces es la función argumentativa o conativa. Tiene la intención de exponer ideas, de defender ideas, mejor, de defender ideas, y además también vamos a mirar el tema de que va a persuadir, ¿sí? ¿Qué es persuadir? Entonces es hacer que la otra persona cambie de opinión. La otra persona cambie de opinión, y yo voy a influir sobre la otra persona, ¿listo? Entonces, bueno, les voy a compartir de nuevo. ¿No están escuchando bien? Bueno, voy a compartirles una imagen entonces para que tengamos en cuenta las características del texto argumentativo.
Y bueno, les voy a ir diciendo. Entonces se va a encargar de persuadir, ¿sí? De hacer ver sobre el interlocutor. Dentro, dentro de esto, entonces, por ejemplo, cuando usted quiere salir, ¿sí? Cuando usted quiere algo, entonces va a recurrir como tal, pues a la ciencia de la persuasión, porque va a convencer a la otra persona para que haga algo, ¿sí? Para que se anime a hacer a lo que usted lo está invitando. Vamos entonces a mirar las características del texto argumentativo en esta imagen. Entonces, siempre entonces va a tratar de temas que son controversiales, que van a generar como el debate, que van a generar polémica. En los textos argumentativos es muy importante también el tema de la subjetividad, ¿sí? Porque entonces aquí se pueden expresar sentimientos, pero esos sentimientos van a expresarse también desde una postura que tenga el autor. ¿Listo? Vamos a encontrar que tiene un esquema fundamental, ¿sí? Que son entonces como tal la tesis, los argumentos y la conclusión. Vamos a mirar que entonces la tesis como tal va a ser el planteamiento base, bajo el cual se va a desarrollar todo el texto argumentativo. Vamos a encontrar que el texto también va a tener argumentos que son como los que me van a ayudar, me van a permitir sustentar ese planteamiento que yo voy a defender. Miren, les voy a dar un ejemplo de este texto. Por ejemplo, lo que se ha dado en la polémica del aborto, ¿sí? De que si usted está de acuerdo o no con el aborto, bajo qué condiciones, ¿sí? Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Cada quien va a defender su tesis. Los que están de acuerdo lo van a defender diciendo pues ciertos argumentos, ciertas razones, ¿m? Y las que no están de acuerdo entonces lo van a argumentar bajo sus propias razones. ¿M? Ese es el texto argumentativo. Y finalmente entonces va a tener una conclusión que es como la resolución del problema. Bueno, en la plataforma encontramos que hay unas estructuras de los textos argumentativos. Hay una estructura que entonces se denomina estructura causa-consecuencia. Entonces, este es una estructura en donde el hecho va a determinar las consecuencias, es decir, la causa va a determinar el origen de un asunto, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, este puede ser el inicio de un argumento. La causa de que mis amigos sean de mente abierta es que leen mucho y tienden a ser cultos, ¿sí? Ese sería un ejemplo. O miremos la estructura solución, problema. Entonces, ¿cómo así? Se van a partir de unos hechos y se le va a dar solución a ese problema. Entonces, puede ser que un ejemplo es un problema que enfrenta el gobierno, es la deficiencia en la salud. Y esto se podría mejorar si se invierte para que mejore esto, ¿sí? Esto en medio de la coyuntura. Eh, bueno, chicos, hasta aquí, pues yo quería compartirles unos textos para que nosotros los miremos. Vamos entonces a mirar primero cuál es la idea. Entonces, aquí pues ya les voy a dar como más participación. Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros les voy a, en el chat les voy a compartir unos links, ¿sí? Para que ustedes entonces puedan mirar. Vamos a mirar primero un video. Yo quiero que entonces miremos, según todo esto que les dije, qué tipo de texto podría ser este, ¿sí? Vamos a clasificarlo dentro de un tipo de texto, vamos entonces a analizarlo, ¿sí? Según su contenido, según su intención. Recuerden que para saber la intención del texto, entonces yo voy a hacer, para encontrar la intención del texto, me va a hacer la pregunta, ¿cómo voy a... ¿Para qué me quiere decir eso el autor? ¿Sí? Entonces, espérense, busco el link y ya se los paso. Permítanme un momentico. Entonces, bueno, aquí les comparto el link para que todo lo miremos. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. Voy a mirar si me funciona.
para que todos, bueno, ahí ya les dejé el link, ¿listo? Para que se metan al link y lo miremos, ¿listo? Eh, bueno, para que no nos perdamos, pues entonces voy a intentar compartir la pantalla, como les estoy diciendo, a ver si logro que todos veamos el video que les quiero compartir. Y pues la idea es que ustedes me digan qué tipo de, de texto es este. ¿Listo? Entonces, bueno, ya quien está mirando el link ya, pongan en el chat quién está mirando. eh, ¿Quién está mirando el link? ¿No? Listo, entonces vayamos mirando el link, vayamos compartiendo, bueno, mirando lo que me está diciendo. A ver si logro compartir la pantalla. Entonces, esperen, tengan. Y los que ya lo están mirando, vayan analizando lo que está diciendo el texto. ¿Listo? Lo que les está diciendo el video. Bueno, yo lo voy a leer, ¿sí? Lo voy a decir, leerlo, para que todos miremos como que me está diciendo. Entonces, este texto se llama Empatía Viral y dice, y así un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras que quebraron con gotitas de saliva, hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que es y de lo que no es importante. Y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, los servicios religiosos y los encuentros masivos. Y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos y para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. 3 gotitas de virus en el aire nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra pirámide de valores está invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas son simples accesorios. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí la lectura. ¿M? Y quien quiere, ahí uno ya puede definir, con esa lectura, uno ya puede definir como qué características tiene el texto, ¿sí? Entonces identifiquemos cuál es la intención del autor, ¿m? Identifiquemos para qué me dice eso el autor, ¿sí? Detrás de ese lenguaje que puedo identificar. Entonces, quién quiere compartir pues su análisis, su pensamiento? Puede ser desde el chat o simplemente pues se puede como, se puede pues nada, pues hablando. ¿Quién quiere compartir? ¿Qué se entiende del texto? ¿Nadie? Por aquí los leo, nadie. ¿Qué dicen sobre el texto? ¿Qué dicen sobre el texto? Bueno, entonces vamos a mirar que el texto tiene me hace reflexionar sobre alguna situación que está ocurriendo ahorita, ¿sí? Me está diciendo que entonces un par de sensaciones y de lo que está pasando, entonces hace detener cada uno de los elementos
que nosotros estamos acostumbrados, con las cuales estamos acostumbrados a vivir. Bueno, yo he tenido problemas. Bueno, esperen, por ahí escribió alguien. Yo tenía problemas técnicos y no he podido ver. Pero pues por eso, o sea, es decir, lo que podemos hacer, entonces abramos el link y analicemos el texto, ¿sí? ¿Qué me está aportando el texto? Aquí pues entonces encontramos que el texto de cierta forma tiene una intención literaria porque lo que me está haciendo es embellecer el lenguaje, ¿sí? Exacto, el texto está hablando de un virus que está afectando a todo el mundo. Listo, ese sería el tema. Listo. Entonces miremos que si nos ponemos a mirar el texto, me lo está diciendo de una forma específica, no me lo está diciendo simplemente como el COVID-19 es tal cosa, no, me está empleando metáforas, ¿sí? Me está empleando entonces emociones, sentimientos, ¿listo? Les voy a dejar acá en el chat otro texto para que lo miren y entonces analicemos la diferencia que hay entonces entre un texto, este texto que les acabo de leer, ¿sí? Eh, Va a ser entonces un texto literario, porque me está hablando de una realidad, ¿m? Pero entonces me lo está hablando desde una perspectiva que es pues desde los sentimientos, desde la perspectiva del autor. Les voy a compartir este link también para que ustedes entonces identifiquen aquí cuál sería entonces cuál sería la intención, ¿sí? Y miren la diferencia de cómo entonces, bueno, según el tipo de texto. Entonces miren este texto. Entonces, bueno, lo abrimos, ¿sí? Y vamos a encontrar entonces qué es coronavirus COVID-19, ¿sí? Entonces, bajamos y me van a decir qué es. Entonces dice, los coronavirus COV son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda, es decir, gripa que puede llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirma el primer caso en Colombia. Listo, y hay más información, cómo se transmite, a quiénes afecta, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento. Voy a dejar hasta aquí la lectura, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿yo qué puedo identificar? ¿Qué tipo de lenguaje entonces estaría utilizando el texto? ¿Cuál sería la intención comunicativa del autor? ¿Sí? ¿Cuál sería como esa idea? Y entonces miremos, como ya se nos va a acabar el tiempo, les voy a decir rápidamente que entonces este texto es informativo y si nos damos cuenta, entonces va a ser un texto explicativo porque me está explicando qué es el coronavirus, me está explicando por qué es una emergencia en salud pública, sin recurrir entonces a los sentimientos ni a las emociones. ¿Listo? Aquí me lo está haciendo de una forma concreta, objetiva, y va al grano, va al punto, ¿sí? Va al punto, que esas son las características del texto informativo. Entonces, recuerden, entonces analizamos tres tipos de textos, que fue entonces el texto informativo, el texto narrativo y el texto argumentativo. El texto informativo se caracteriza por ser así, objetivo o al grano, sin posición, ¿sí? El texto narrativo exalta entonces las acciones que hay dentro de por ejemplo, en un cuento, en una novela, y también exalta los sentimientos, es decir, todo el asunto de la subjetividad. Y por último, el texto entonces argumentativo siempre va a sustentar, va a defender una idea que entonces va a estar basada en la opinión, en la forma de pensar del autor. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es todo por hoy, chicos. Espero que haya que trabajar pues en los problemas técnicos que nos surgieron porque pues sí nos hizo perder bastante tiempo. La idea era que interactuáramos un poco más, pero pues bueno, fue complicada la conectividad. Espero que tengan comprensión, paciencia, pues porque digamos, por la contingencia en la que estamos pasando, pues es complicado, es difícil. Espero que tengamos pues un poquito de paciencia para poder arreglar todos estos problemas técnicos que no, espero no sigan sucediendo.
Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, pues escríbanla en el chat o activen sencillamente el micrófono para que yo los pueda escuchar. Y si no, pues entonces nos veremos ya en una próxima sesión. Durante estos días estaremos entonces trabajando. Entonces lo leo o los escucho. Sí, dime, Claudia, ¿cuál pregunta tienes? Si quieres activar el micrófono, si quieres te activo el micrófono más bien. Claudia, te activo el micrófono para que entonces nos puedas poner tu inquietud. Ahí ya tienes activo el micrófono, Claudia. ¿Hay alguna tarea de la cual nos va a dejar? Bueno, lo que les voy a dejar hoy, pues entonces como el ejercicio que hice no pude hacerlo, es que entonces les voy a dejar los links. Yo no sé si nosotros, y bueno, ¿cuál es la idea? Que entonces ustedes lean, ¿sí? Los artículos y identifiquen entonces cuál sería el tipo de texto, ¿m? Y cuál sería la intención del autor, ¿sí? Cuando entonces identifiquemos ese tipo de texto, entonces vamos a mirar pues cuáles características tiene ese texto. ¿Listo? Eso es lo que los voy a dejar. Pero entonces frente a eso, no sé, David, eh, en ese caso pues les dejo la tarea desde aquí, desde la misma plataforma o se la subo a la otra plataforma. Yo yo grabé esta clase, entonces voy a hacer el esfuerzo de subirla a internet, a YouTube, listo, a la plataforma de YouTube. Entonces, para Pero que entonces los links, ¿cómo hacemos? Porque pues la yo te idea es los que paso a ellos ellos vean nuestros textos y... por el grupo de WhatsApp, se los voy a pasar, listo, muchachos. Yo tengo los links que la profe Ah, nos bueno. mostró hoy y mañana pues desde ahí se basan para también socializar lo que les dejó la profe hoy de tarea. Sí, la tarea es básicamente eso, les voy a poner unos links, es decir, van a leer los textos, van a identificar primero la intención, segundo, el tipo de texto, y según el tipo de texto, entonces ustedes van a identificar las características que hay en esos textos. ¿Listo? Esa es la tarea, son tres puntos, pues la clase igual que va a quedar grabada, entonces ahí ya los van a tener claros, como para que identifiquemos si supimos identificar las características de los textos. ¿Alguna otra pregunta No, o profe, ya nos toca cerrar, ya cierto, David? tenemos que cerrar para que Sí, tenemos ya. clase con el siguiente grupo. Listo, chicos. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana. Espero que en serio mañana no tengamos pues tantos inconvenientes y pues que nos podamos conectar pues cada vez más. Listo. Entonces, les deseo que tengan una buena noche, que descansen y mañana nos veremos en una próxima sesión. Que estén muy bien.